La Corte confirmó que va a haber cárcel para los evasores de impuestos y la DIAN dio a conocer cómo irían a la cárcel y por qué irían a la cárcel estos evasores. La norma establece que quienes por tercera ocasión oculten bienes por más de 1.000 millones tendrán que purgar entre 4 y 9 años de cárcel, o quienes evadan impuestos por más de 100 millones entre 5 y 3 años. Las dos primeras veces que se cometan estas acciones no se priva de la libertad siempre que se ponga al día. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, celebró la decisión y dijo que se logrará evadir el daño que los evasores le están causando al recaudo público. Y a propósito de la declaración de renta, ¿qué fue lo que le pasó al concejal de Bogotá, Daniel Briceño? Pues es que, ¿cómo le parece que hay un aplicativo donde uno puede consultar las declaraciones de renta de los funcionarios, de los servidores públicos? El concejal Briceño hizo el ejercicio con la de él, fue a ese aplicativo a consultarla y resulta que no la encontró. Aparece ya esto como información privada. Pues Función Pública confirmó que las declaraciones de renta y bienes de congresistas, ministros, magistrados y demás altos funcionarios del Estado ahora van a ser privadas. El motivo obedece, dicen ellos, a una orden de la Superindustria y Comercio. Sin embargo, expertos advierten que estos documentos deben ser públicos porque así lo establece la Ley de Transparencia. Ahí está la polémica. Hubo cambios en el aplicativo donde se podía consultar la declaración de bienes y renta de servidores públicos de altos cargos del Estado y contratistas. Así lo reveló el concejal Daniel Briceño, quien subió la suya al aplicativo y no aparece públicamente. Desafortunadamente, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, deshabilitaron la consulta de todas las declaraciones de renta de todos los funcionarios en el país. Esto afectando la transparencia, pero sobre todo una norma de carácter anticorrupción. Expertos calificaron como desafortunados estos cambios y anunciaron que debe demandarse, pues la Ley de Transparencia así lo obliga. Esa opacidad en la información del Estado lo único que promueve es corrupción. La mejor manera que tenemos los ciudadanos, los centros de estudio, las universidades, de saber si nuestros políticos se enriquecen o no, es a través de conocer sus declaraciones de renta. Ahí hay control ciudadano. Desde Función Pública explicaron que los servidores continúan con el deber de reportar su información y que está a disposición de los entes de control y autoridades. Además, aseguran que esta decisión es una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio que busca la protección de datos privados y semiprivados de servidores públicos. No, pero eso sí no es coherente. Porque si por un lado la Corte dice los que evadan impuestos se van para la cárcel y por el otro lado que no, que ahora los funcionarios públicos ahora no pueden hacer pública la declaración. La información. No, la ley de transparencia es clara, tienen que hacerla pública. ¿Por qué ahora la van a volver privada? Que para seguridad, no me diga. Sí, si no, es funcionario público, pues está expuesto al escrutinio público, yo creo que eso debe seguir siendo público. Por otro lado, lo de la cárcel para los evasores, yo creo que estábamos en deuda de eso, ¿saben? Sí. En Colombia nosotros no tenemos cultura fiscal y entonces nos cuesta pagar impuestos, y entonces nos encanta evadir, porque no pasa nada. Y usted mira la norma y es muy laxa todavía, porque hay cárcel hasta la tercera vez. Sí, no es que sea así. Hasta la tercera vez, y si se pone al día no hay cárcel, todavía sigue siendo muy laxa. Sigue siendo laxa. Ahora, las dos primeras veces, eso sí, la persona tiene que ponerse al día. No es que, voy a evadir 2 veces y entonces a la tercera que me agarren, ahí sí voy a ponerme al día. No, toca pagar y toca ajustarlas. ¿Usted está al día, Paula? Siempre estoy al día. Sí, Paula siempre está al día en todo. Muy bien. No me gusta la receta, Mauricio. No, lo digo con satisfacción de trabajar con esos compañeros de trabajo que dan ejemplo al país. Yo estoy al día por mis compañeros de trabajo. Sí. Okay. Bueno, en fin. no, pero no, vamos a lo sustantivo, La gente en sus casas diciendo, bueno, ¿yo cómo quedo finalmente con esta norma de la Corte Constitucional? No. La norma no es de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional avala una norma que estaba en la reforma tributaria del segundo semestre del año 2022, la reforma tributaria que pasó el gobierno de Gustavo Petro tan pronto entró. Y no era la primera vez que se discutía la posibilidad de tener cárcel para evasores en la normatividad colombiana. Ya en varios procesos de reformas tributarias previas se había tratado de meter esa norma, pero nunca había cuajado dentro del Congreso. Todo el mundo decía que porque los congresistas se protegían, qué sé yo, o protegían amigos, o vaya usted a saber. Bueno, finalmente pasó y la Corte lo que ha hecho es declarar que sí es constitucional. Ustedes han visto la nota,
las dos primeras veces que identifique la autoridad tributaria, ahí la tienen en la imagen, la DIAN, que identifique que alguien está cambiando el valor de su patrimonio en un monto, puede ser de 1.000 millones de pesos o de 2.500 a 5.000 o de más de 5.000, la pena varía, pero cuando se detecte que se está subfacturando el patrimonio de una persona para pagar menos por ese patrimonio en esos montos, las dos primeras veces que se ponga al día y lo dejan anotado, y la tercera vez pagará entre 4 y 9 años si va hasta los 1.300 millones de pesos, 1.000 salarios mínimos. Si va de 2.500 a 5.000 se incrementa en 1/3 esa pena, y si va por encima de 5.000 se incrementa en 50% esa pena, es decir, de 4 a 9 años, aumenten el 50% ese rango y ahí podría terminar la persona pagando. Finalmente, con respaldo constitucional y con respaldo, por supuesto, de la ley. Ahora, lo que dice el congresista Daniel Briceño, que se informa bastante bien y tiene unas denuncias bastante sustentadas, sí es una cosa alucinante, porque efectivamente una ley reciente del 2019, que es esa ley de transparencia, obliga a que los funcionarios públicos hagan pública su declaración de renta. Lo dice la ley. Y después, en el tercer trimestre del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio saca una resolución diciendo no, hay que hacer protección de datos, y la protección de datos significa que esas declaraciones no se publican. Pues hasta donde yo sabía, yo no soy jurista, pero pues uno va leyendo a lo largo de esta larga vida, una ley mata una resolución, o una resolución tiene que estar de acuerdo con la ley, o si no la resolución se demanda, y si la resolución va en contra de la ley que obliga a que se publiquen esos datos, pues algo habrá que hacer en ese caso. Con una última observación, una cosa es proteger datos y otra cosa es no publicarlos, son dos cosas totalmente distintas, me parece a mí, pero no soy abogado. La noticia tiene que ver con el secretariado de las FARC. Le mandaron una carta al presidente Petro en donde le dicen que la JEP se está apartando de sus compromisos porque les están abriendo muchos macrocasos, como si las FARC no hubieran cometido suficientes crímenes de lesa humanidad y demás. Y van más allá, los exguerrilleros dicen que no van a cumplir. Pues la JEP les recordó y les dijo: señores, si ustedes no cumplen, esto es muy sencillo, van a la justicia ordinaria y se van para la cárcel. En una dura carta al presidente Gustavo Petro, el antiguo secretariado de las FARC se rebela contra la JEP. Aseguran que el Tribunal de Paz se está alejando del espíritu de lo acordado y se quejan de los numerosos macrocasos que se han abierto. Nosotros firmamos fue un acuerdo político. Nosotros no firmamos con el Estado colombiano un sometimiento a la justicia. Ese acuerdo político creó esa Jurisdicción Especial para la Paz para que las víctimas puedan conocer la verdad de lo que sucedió en el conflicto por parte de todos los comparecientes. Además, advierten que esta situación podría llevar a comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esa jurisdicción. Nosotros no nos estamos refiriendo para nada a que vamos a regresar a las armas. Quienes firmamos la carta, que fuimos integrantes del último secretariado de las FARC, somos gente seria, somos gente responsable, hemos estado honrando nuestros compromisos, hemos estado honrando nuestra palabra, eso no va a cambiar. Incluso los excomandantes de las FARC insinúan que el actuar de la jurisdicción estaría fortaleciendo las disidencias. Por eso la carta es sobre todo una voz de alerta de llamar a la sensatez a la Jurisdicción Especial para la Paz y decirles: no pasen de ser un tribunal, una justicia especial para la paz, a ser el factor de presión para que quienes nos comprometimos con la paz terminemos abandonando ese acuerdo. Esta queja de las FARC fue duramente rechazada por la JEP. El presidente de ese tribunal les hizo una dura advertencia. Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz e incumplan de manera grave sus compromisos, están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria. Y pidió que no les den órdenes sobre cómo la JEP debe cumplir su mandato. Lo que para nosotros es absolutamente inaceptable es que esas opiniones deriven en órdenes, consejos, direcciones, ¿sí?, que traten de orientar las decisiones de la JEP, porque ese camino
solo existe a través de los recursos judiciales y de las acciones constitucionales. El ex negociador del acuerdo de paz, Humberto de la Calle, propone una reunión entre los ex-FARC, el gobierno y la JEP. Que puede ser alrededor de ese mecanismo que se llama CECIBI. Una reunión técnica podría contribuir a aclarar estas circunstancias. Lo importante en este momento es que lo hagamos dentro de los resortes del Estado de Derecho colombiano. Me parece que no es el momento de acudir a declaraciones unilaterales del Estado frente a Naciones Unidas. Busquemos una solución aquí. Juanita Gobertus, directora de las Américas de Human Rights Watch, pero que también hizo parte de la Delegación de Paz en La Habana, aseguró que sí le preocupa lo dicho por Comunes. Pero lo más grave, que se apartarían de su cumplimiento por estar en desacuerdo. Esa amenaza es supremamente grave, vulnera los derechos de las víctimas, vulnera la independencia judicial, pero además es francamente contraria a lo que está en el acuerdo de paz. Por supuesto que cuando hay un incumplimiento profundo de un compareciente, una de las consecuencias debe poder ser, como lo ha establecido la JEP, la expulsión del sistema. Comunes espera reunirse con el presidente Gustavo Petro y también tienen prevista una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues Paula, uno cuando ve el acuerdo de paz con las FARC y de Juan Manuel Santos, pues fue bueno y uno sabía que tenía que tragarse unos sapos de lado y lado. Y lo menos grave para ellos era la JEP. Sí. Porque Sí. eso son penas además simbólicas, ellos no tienen que ir a la cárcel, están en el Senado, es cierto que están cumpliendo, eso es cierto, pero no veo de aquí por qué se molestan por un macrocaso. Señores, es que ustedes le pusieron una bomba al Nogal, señores, es que ustedes secuestraron niños, señores, es que ustedes desaparecieron, ustedes asesinaron, ¿qué querían? La verdad es que sí, es difícil de entender cómo esa respuesta tan fuerte que tienen los ex-FARC ante este anuncio que hace la JEP, pues de citarlos, porque es verdad, están ellos en deuda de ir a hablar de este caso al país, y eso sí que ayudaría a legitimar el acuerdo de paz un poquito más entre esa sociedad colombiana que todavía no está muy convencida, y ellos saben que están expuestos a penas restaurativas, alternativas, aquí no va a pasar nada más. A la JEP claramente no le gustó, no, la respuesta es muy fuerte, a mí no me vienen a nada de órdenes, y si no les gusta, se van para la justicia ordinaria. Y esa vaina de la reunión, y esa cosa de la reunión técnica, qué pena, ¿no? Eso de la reunión técnica que propone el doctor Humberto de la Calle, no, esto no es con reuniones técnicas, lo acordado es lo acordado, Sí. Tienen que hacerlo. Las disidencias no están haciendo lo que están haciendo porque vean que la JEP actúa. No, las disidencias hacen lo que hacen porque quieren seguir narcotraficando y se lucran de ello y tienen sus ejércitos, no les interesa la paz. Nada que ver con la JEP. La JEP, gústenos o no, está haciendo la tarea juiciosa y van unos y otros. Y saben que sobre eso la postura de Juanita Gobertus es quizá la más sensata. Es Human Rights sí, Watch, por es la más supuesto. sensata de todas, es la que resume realmente pues lo que debería pasar. Recordemos dos cosas, la justicia transicional, la JEP y sus mecanismos de justicia que fueron parte del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, es decir, el Estado colombiano y las antiguas FARC, establece unas penas que, como decía Giovanni, son unas penas simbólicas siempre que haya un adecuado reconocimiento de parte de, en este caso, los exguerrilleros o el excomando de las FARC, ante los señalamientos de la JEP. La JEP desarrolla unos macrocasos, establece los macrocasos, hasta ahora van 10, de acuerdo con los grandes temas del conflicto armado, hace sus investigaciones, oye a las víctimas y dice, vea, aquí dice que ustedes hicieron esto, esto y esto y esto, y si fallan los señalados en ese momento, los imputados en ese momento, en hacer un reconocimiento pleno de aquello que se les está imputando y son derrotados en juicio, ahí sí las penas no son simbólicas, pueden llegar a ser hasta 20 años. Por lo tanto, uno dice, si van plegándose a lo que va diciendo la verdad judicial, si van plegándose a unas investigaciones que se espera que sean buenas, pues ahí sí las penas son más bien simbólicas. Entonces es donde viene la crítica de la gente diciendo, bueno, ¿por qué no se pliegan a esas verdades jurídicas que van sacando la JEP y no hay tanto problema? Pues bien, los tres argumentos, no es solamente el tema del Nogal, sino los tres argumentos que ha esgrimido las FARC para decir, momentico, que aquí no me está gustando cómo está avanzando esto, son, uno, que van 10 macrocasos, y lo que dice las FARC, las antiguas FARC, perdón, los comandantes de las antiguas FARC, es que por cada uno de los macrocasos la JEP quiere sacar una resolución,
Pues claro, cada uno de los macrocasos se constituye, se arma alrededor de un aspecto del conflicto en el que hubo esta clase de violaciones y esta clase de transgresiones a las normas. Por lo tanto, el que quiera sacar una resolución por cada uno de los 10 macrocasos, pues a mí personalmente me parece que es fiel al espíritu del acuerdo. Ellos querrían que hubiera una gran resolución por todos los macrocasos, primer punto. Segundo, yo creo que en esto sí les asiste la razón a los exmiembros de las FARC, cuando dicen que las amnistías, y aquí hay amnistías para una inmensa cantidad de mandos, ni siquiera mandos medios, de guerrilleros rasos, de exguerrilleros rasos que quieren amnistiarse dentro del ámbito de este acuerdo de paz, van tremendamente lentas. De 4.485 solicitudes, 3.804 han sido negadas, y eso deja en un limbo jurídico o en un espacio jurídico adverso a una cantidad de exguerrilleros que esperaban que ya se pudieran integrar a la vida civil, y que es donde ellos dicen eso puede estar alimentando nuevamente a la guerrilla porque estas personas se quedaron sin amnistía. Y el tercer caso es el que dicen que no deberían investigar a mandos medios y mandos bajos, sino dejar todo en la cúpula. En suma, lo que más le duele a la gente y lo que más le talla a la JEP es que los miembros de las antiguas FARC le estén diciendo a la JEP, que es su juez dentro de este acuerdo, cómo los debe juzgar. Se me está demorando mucho, me está haciendo demasiadas preguntas, me está abriendo demasiados casos, y la JEP dice con razón: un momentico, ustedes, ¿por qué me vienen a decir a mí cómo es que debo yo adelantar este acuerdo de paz que está claramente establecido, está firmado y está adecuadamente constituido? Acuérdense, la JEP tiene una vida de 20 años, lleva 7 años, también quienes argumentan que con 10 macrocasos esto no se va a acabar nunca, quedan 13, 14 años por delante. Pero una cosa final que a mí me llama mucho la atención es que la carta de los comandantes de las antiguas FARC vaya dirigida al presidente Petro. ¿Cómo así? Pero esto no es una jurisdicción especial que viene dentro de la normatividad colombiana y que sería asimilable a rama judicial. ¿Por qué al Ejecutivo? ¿Por qué al presidente? ¿Qué tiene que hacer el presidente allí? Yo no veo que tenga mucho que hacer el presidente en ese caso. Creo que no tendría ningún ámbito ni ninguna jurisdicción. Quizás lo que sí están detectando las FARC es que este gobierno tiende a ser bastante poco riguroso con los grupos al margen de la ley, y dirían, bueno, pues aquí hay un chance de hacer algo. Vamos a ver en qué para esto, pero yo francamente no creo que aquí haya lugar a que se vaya a modificar la manera como está funcionando la JEP. Bien, y seguimos. En un fallo histórico, la Corte Constitucional le ordenó al Ejército y a la Policía no realizar acciones cívico-militares en las que se involucren niños. La decisión se tomó tras una tutela interpuesta por una corporación jurídica de Bogotá y una fundación de derechos humanos de Saravena, en Arauca. A través de un fallo de la Corte Constitucional, se ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía abstenerse de involucrar menores de edad en las acciones cívico-militares. La decisión se tomó después de que la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra interpusieran una tutela en la que se solicitaba que niños y adolescentes que viven en zonas de conflicto no fueran invitados a actividades propias de esas entidades castrenses. El abogado de los tutelantes señaló que los menores que son invitados a dichas actividades son puestos en riesgo. Hemos recibido además con preocupación denuncias de las organizaciones en los territorios que nos han alertado sobre pues estas acciones y cómo estas acciones han puesto en riesgo la integridad de niños, niñas y jóvenes en distintos escenarios. Claramente, pues estas acciones, como lo establecía la Corte en su sentencia, pues tienen un fin constitucional, pero el medio es lo que está siendo pues puesto en duda. Señala el defensor que si bien las acciones cívico-militares pretenden que las personas que viven en zonas de conflicto sean beneficiadas con bienes y servicios, no se debe obviar el hecho de que éstas hacen parte de actividades donde existen fines militares y bélicos. Con las acciones cívico-militares o las acciones integrales, pues se busca que poblaciones que han sido históricamente olvidadas por el Estado colombiano, pues accedan a bienes y servicios que no han tenido, a los cuales no han tenido acceso. El problema aquí es que esta forma de acceder a bienes y servicios por intermediación de las autoridades castrenses, pues ha sido utilizada también para fines militares y bélicos. La sentencia es clara en resolver.
Ordenar al Ejército Nacional y a la Policía Nacional abstenerse de realizar actividades cívico-militares o integrales dirigidas o que involucren a niños y niñas y adolescentes que habitan en zonas de conflicto armado interno, debidamente demarcadas en el país de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia. Pero, ¿cuáles son las acciones cívico-militares que desde ahora están prohibidas se realicen de parte de Ejército y la Policía con menores de edad? Por ejemplo, la condecoración de los patrulleritos infantiles, el programa Soldados por un Día o Jóvenes a lo Bien, distintas acciones y programas que intentan y pues que han vinculado a niños, niñas y jóvenes. Aunque la tutela se interpuso para que niños en regiones en conflicto no estén inmersos en eventos de la fuerza pública, la resolución de la sentencia crea jurisprudencia para que sea aplicada a nivel nacional. Es Arauca y Boyacá, o sea, la acción está dirigida y pues la información la pudimos recabar en Arauca y Boyacá, pero la sentencia pues mandata un efecto intercomunis que permite pues ampliar esta interpretación a otros territorios del país. El Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía acató el fallo de la Corte. De lo que dice el abogado Daniel Franco, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, que no se haga en Arauca, que no se haga en algunas zonas de Boyacá, porque es una situación difícil, porque el ELN prácticamente está ya campeando y hace lo que quiere. Pero eso crea jurisprudencia y las acciones cívico-militares del Ejército, de la Policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea son muy buenas. Y además las hacen en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Entonces ahora se prohíben esas acciones en Bogotá, por ejemplo. Sí. Eso no tiene mucho sentido. Y no solo Bogotá, bueno, usted dice Arauca me parece bien, yo no sé, no estaría tan segura porque mire que dentro de las acciones que mencionaba aquí el abogado, él decía los jóvenes patrulleritos se quedan prohibidos, bueno, otras más que mencionaba que tienen que ver con inculcar civismo, entonces uno dice, hombre, si los chiquiticos desde eso no están enrolados como en esos cuentos y en esas actividades, ¿de dónde aprenden el ejemplo? La policía del ejército es y seguirá siendo una institución del Estado. Mire, yo que soy, y yo sí lo digo abiertamente, yo soy pro fuerzas militares y pro Policía Nacional y quiero mucho a mi fuerza militar y a la Policía Nacional. Desde chiquitos les enseño a mis hijos que hay que querer, respetar, amar a las fuerzas militares, a ver a los soldados, hacerle así a los soldados, a los policías, quererlos. Es la única manera de expresarles el cariño por todo lo que ellos hacen. Si un niño no tiene acceso, pues no le va a importar mucho y no los va a respetar. Yo creo que se exageró. Tal vez hasta Arauca por la situación es entendible, pero ya extrapolarlo a todo el país, no, y menos aún, Mauro, me parece, cuando los grupos delincuenciales, paramilitares y guerrilleros, ellos iban ya a hacer verbenas y de todo con los niños. Claro, nadie le puede ordenar a ellos que no lo hagan porque son delincuentes, obviamente. Pero prohibirlo al ejército me parece exagerado. Sí, eso era una decisión ya bastante radical, ¿no? Hay dos dimensiones interpretativas de esta sentencia que, acuérdense ustedes, surge a partir de una tutela por hechos presentados en Arauca, en Boyacá y en Santander, es decir, delimitados a ciertas regiones, donde esencialmente, ustedes han visto la nota, la tutela lo que dice es, cuando se hacen estas especies de acciones, brigadas, actividades cívico-militares, se pone en riesgo la vida de los niños. ¿Cuáles son las dos dimensiones interpretativas? Una, que es, creo, la que con la que yo tampoco estoy de acuerdo, así como Giovanni, y es que inhiba a la ciudadanía, en este caso adolescentes, pero también niños, de conocer sus instituciones, de querer sus instituciones, de respetar y apoyar a quienes defienden las instituciones, que es la fuerza pública, tanto el ejército como la policía, etcétera. Y en ese sentido, digamos que uno podría decir que la sentencia se termina extralimitando, pero no, me parece que no. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque se circunscribe a las zonas en conflicto. Eso lo dice claramente y dice de acuerdo con la definición que está incluida dentro de esta misma providencia. Es decir, zonas en conflicto son las zonas que dentro del país tienen esa característica especial. No incluiría zonas urbanas, no incluiría Bogotá, Medellín, etcétera. Lamentablemente el país está dividido entre zonas en conflicto y zonas en las que el conflicto no está tan patente, llamémoslo así. Esa es una primera consideración. Se generaría jurisprudencia
hacia adelante en otras zonas de conflicto, pero creo yo que no necesariamente para todo el país, para todas el resto de regiones del país. Pero lo segundo, también hace muy clara la sentencia en este caso la distinción, o precisa exactamente, que se trata de preservar la seguridad de niños y adolescentes. Es decir, no están diciendo, no, es que no hay que hacer proselitismo para que no quieran no. Lo que están diciendo es protegerlos, preservarlos. Cuando uno de los elementos de la tutela dice, hubo unos militares que llegaron a hacer unas brigadas dentro de un colegio, llegaron armados, entre otras cosas, que me parece una imprudencia monumental, y sí, hicieron las brigadas, se hizo una ceremonia colectiva, etcétera, etcétera, pero militares armados en un colegio, sí me parece a mí que fue una imprudencia que lleva a esta clase de reflexión. Está bien enseñarles a los niños y adolescentes a querer respetar y apoyar nuestras instituciones, en este caso la fuerza pública, pero quizás en zonas de conflicto donde están tan expuestos, no está tan bien ponerles una gorra, ponerles un camuflado, hacerles un acto específico. Eso es lo que dice la sentencia y abarca, por supuesto, hacia adelante, quizás con la jurisprudencia, las zonas en conflicto del país. Hablamos del canciller Álvaro Leiva. Le mandó una carta hoy a la procuradora donde dice que sí va a acatar y que se aparta del cargo, pero lo hace 12 días después y después de nombrar por lo menos una planta diplomática de no menos de 20 personas. Bueno, esa decisión se da después de que la Procuraduría ratificara la sanción contra Leiva y le abriera investigación por presunto desacato. El documento consta de 4 puntos y es en el segundo donde Álvaro Leiva, el canciller, notifica: de inmediato procedo a cumplir lo dispuesto separándome del ejercicio de las funciones como ministro de Relaciones Exteriores. Curioso, Paula, dice de inmediato, 12 días después, ¿no? Bueno, pero cuando se ratifica la Procuraduría, él de inmediato, esta vez sí, acata. Pero bueno, el presidente reaccionó a través de X. Mensaje corto y sucinto. Miren lo que dijo después de que se anunciara pues ya la salida del canciller. La procuradora creó la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende. Y a propósito de nombramientos, pues ya quedó en firme la designación de Armando Benedetti y aquí viene el quick del asunto. Como nuevo embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. El decreto con el que se designa a Benedetti ante la FAO fue firmado el 6 de febrero por el suspendido canciller Álvaro Leiva, el mismo que le decía antes que era poco creíble y que era drogadicto y demás, pues tuvo que firmarle el nombramiento a Armando Benedetti. Llamamos al doctor Benedetti en Redman Noticias. Él confirmó que sí aceptó el cargo luego del ofrecimiento que le hicieron. Sí aceptó luego del ofrecimiento que le hicieron. Ya vamos a comentar este tema, porque además no solamente lo nombraron a él, Paula, sino también a la mano derecha, a su asistente más cercana, a Armando Benedetti, ¿no? Esa es la otra noticia que hay por los lados de la diplomacia colombiana y de los nombramientos. Fue nombrada como cónsul en San Francisco, en los Estados Unidos, quien es conocida como la mano derecha de Armando Benedetti. Estamos hablando de Lorena Arboleda. Ella acompañó a Benedetti en la embajada del vecino país. Lorena Arboleda llega entonces a la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese consulado y allí está el decreto, pues que lo ratifica, que lo confirma. Pues Mauro, yo conozco al doctor Armando Benedetti y en todo este rollo me surgen varias reflexiones. Una, yo creo que él, después del apoyo que le dio a Petro, de que llevó a Petro, de que lo puso prácticamente en la presidencia, esperaba algo más que la FAO y algo más que Caracas. ¿Acepta? No sé por qué acepta, pero hay un problema y es un problema delicado. Si el canciller estaba suspendido y le abren un proceso por desacato, esa resolución que firmó puede ser nula. Entonces, puede exponer a Armando Benedetti a un ridículo de llegar allá y que aquí anulen ese nombramiento y le toca devolverse. Pero ¿será? ¿Ustedes creen que eso puede declararse entonces Pero nulo? es Porque que parece que había como una interpretación jurídica de lado y lado, que el canciller sí podía seguir ejerciendo mientras el presidente no nombrara su reemplazo, hasta hoy que él ya dice, sí, listo, pues voy a acatar esta suspensión. Entonces, en ese orden de ideas, cuando él firmó ese decreto, pues
No estaba Pues infringiendo imagínese ninguna donde norma. haya una resolución, una decisión diga que no, que como estaba suspendido eso no es válido. No solo Benedetti, por lo menos 20 más. Bueno, Sí. si eso llegase a pasar a Armando Benedetti, no le gustaría Sí, mucho. pero imagínese el escándalo que le arma Benedetti. No, pues, Imagínese claro. lo que dice Benedetti, donde lo hagan devolver allá en medio de una Claro, pues vergüenza. sería un oso internacional que Dijo no le lo que gustaría dijo en nada. aquellos audios, imagínese dónde. Sí, no es solamente el oso internacional, es que Armando Benedetti, como dijo en su momento, al tigre hay que dejarle salidas, y cuando hablaba del tigre se refería a él mismo, y estaba hablando de esa circunstancia en la cual él se refería a la campaña presidencial o chateando con Laura Sarabia, en donde le decía: yo me levanté 15.000 millones de pesos para la campaña. Donde yo hable nos vamos todos para la cárcel. Vayan tomando nota, pues ya lo hemos tomado nota durante 18 meses de lo que significan e implican esas dos frases. Y ahora me dejan prácticamente acorralado. Al tigre hay que darle salida. Bueno, al tigre le han dado salida después de más de 12 meses de estar allí acorralado. Y esa salida es una embajada que se reactiva. Esa embajada se había suspendido, una embajada ante la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y el Agro, y en ese sentido, como dice Giovanni, dicen los que lo conocen que no estuvo tan contento con el nombramiento, que él aspiraba a mucho más, pero bueno, eso es lo que se le ha dado hasta el momento, y hay gente hoy en las redes sociales que resume esto como si fuera una obra en 3 actos. Primer acto sale Benedetti y dice: donde yo hable nos vamos todos para la cárcel. Segundo acto dice: al tigre hay que darle salida. Tercer acto le crean una embajada en Roma, que vamos a ver eso cuánto termina generando de silencio y durante cuánto tiempo. Pero vamos a vincularlo con lo del canciller Álvaro Leiva. Es bastante singular la argumentación del canciller en su carta a la Procuraduría. Le dice: me notificaron en primera instancia, o me notificaron la primera vez el 24 de enero que yo estaba suspendido. Sin embargo, al final de la notificación decían que le iban a notificar a la presidencia que yo estaba suspendido. Por lo tanto, consultando con mi abogado, pues lo que concluimos es que me tocaba esperar a que fuera el presidente el que me suspendiera. Por eso yo no acaté nada durante todos estos días, porque pensaba que eso estaba en cabeza del presidente. Ahora que ustedes me confirman, señores de la Procuraduría, que efectivamente yo debo estar suspendido, pues ahora sí lo acato. No lo acaté durante todo ese tiempo porque pensé que era el presidente el que debía hacer esa suspensión. El presidente lo confirma con un tuit diciendo: aquí las autosuspensiones no se han creado y por lo tanto el presidente es el que suspende. Todo bien hasta allí, con un único problema, y es que no solamente es el decreto de nombramiento de Armando Benedetti, que no es de los afectos del canciller. Acuérdense ustedes, lo estábamos recordando, cómo salía a decir: si es un drogadicto, ¿cómo le van a creer? Bueno, pues al drogadicto lo han nombrado en la FAO, drogadicto según las palabras del mismo canciller. Pero no solo eso, en los últimos días se han creado 116 cargos en la diplomacia colombiana. ¿Que cuántos en un gobierno con austeridad? 116. Algunos de ellos podrían caerse por cuenta de ese periodo de la suspensión, y si no se caen, pues peor para el país. 116. Pero Mauricio, en esos 116 ahí hay un tema adicional, el tema Benedetti. Insisto, imagínese el lío que se le arma al presidente. Tigre. Claro, donde le digan: usted ya no es ningún embajador, devuélvase. No, pues al otro día tienen que volverlo a nombrar. Entre otras cosas, este detalle es fundamental, porque al pasar Armando Benedetti a ser embajador, vuelve a entrar dentro del ámbito de la Fiscalía, no de la Corte Suprema de Justicia, donde lo tenían ya bastante avanzados sus casos, sino que los expedientes vuelven a la Fiscalía, de 4 investigaciones que él tiene encima. Por lo tanto, esto no es solo que qué rico que se va para Roma, sino es un cambio del panorama jurídico para Armando Benedetti. No, y además, ese nombramiento en la FAO, que todos decíamos: bueno, Armando Benedetti seguramente estaba esperando algo más que la FAO, es que esa embajada no necesita beneplácito. Quizá también por eso se tomó la decisión de que esa fuese la embajada que se le daba. Pues imagínate, lo hubieran mandado a Roma. ¿Usted cree que le dan el Claro. beneplácito? Evidentemente no, la señora Meloni. ¿Saben cuál otra no necesita beneplácito? ¿Cuál? La embajada ante la UNESCO, que a finales del año pasado nombraron a la esposa de Alex Bernot, quien también está en líos por la justicia, en este caso por el caso Matos, y era bastante amigo del presidente Gustavo ¿Dónde Petro. queda la Bernot? Esa ¿En está París? en París, ¿no? ¿En París? La de la UNESCO está en París, pero no necesita beneplácito porque es... Bernot, Exacto. París. Y Benedetti en Italia.
que también el tener ese resguardo de nacionalidad tiene también una protección de tipo judicial. Ahí le dejo. No, pero la política, Francia, señor, y la Benedetti política. en Italia, bueno.